Muy buen día tengan todas y todos ustedes. Estamos transmitiendo desde la señal del 1180 de AM. Estamos en Facebook Comunicación Radio WAPS y también nos escuchas en la plataforma digital de mixlr.com/Radio WAPS. Yo soy Yasmin Rodríguez. Les doy la mejor de las bienvenidas. Se encuentra con nosotros Alba Hernández en los controles técnicos. Y bueno, para dar inicio en esta agenda 1180 AM en miércoles 24 de noviembre, casi finalizamos el semestre, casi finalizamos el mes y bueno, ya sabe usted, ¿no? Así que las fiestas por todos lados, pero ¿qué creen? Tenemos hoy una charla muy interesante e importante para las personas que gustan de la filosofía. Días pasados, fíjense que fue el Día Mundial Internacional de la Filosofía, Día de la Filosofía, como guste llamarle, pero ¿qué creen? Tenemos para ello, invitamos a personas que estudian filosofía, que dan clases de filosofía, que cursan o nos pueden hablar maravillas de la filosofía en esta mañana. Así que demos la bienvenida a José León, a Tiana Sauceda y a la maestra Arely López. Bueno, les platico brevemente que tanto José León como Tiana Sauceda son tesistas de la carrera de filosofía. Además de ser tesistas, nos da muchísimo gusto porque son ayudantes académicos y, ¿qué creen? Egresados y egresadas recientemente de esta carrera. Así que, pues nos van a hablar lo mejor y sobre todo, ¿qué es la filosofía? Vamos a adentrarnos un poquitito sobre ese tema. Así que, adelante, chicas y chicos, que aquí ustedes son este espacio. Pues muy buenos días, ya agradeciendo de antemano primero la invitación y que existan esos espacios para que también podamos comunicarnos. Algo que me gusta mucho como primera intervención es que lo hayan llamado o nos hayas comentado sobre la importancia de la filosofía y no esta idea que está todo el tiempo constante de la utilidad. Hay un lugar común que dice que lo que no tiene valor por sí mismo requiere de la utilidad para justificarse. Y la filosofía, por lo menos a mi juicio, tiene un valor en sí mismo. Una de las características de la filosofía es que cuestiona los fundamentos de las creencias y de otras disciplinas, porque la ciencia, como la conocemos, no se hace por sí sola. Las creencias que tenemos tienen algún fundamento. Nuestro sentido de identidad también tiene un fundamento. Todo tiene un fundamento. Y una de las tareas de la disciplina es cuestionar y averiguar cuál es ese fundamento, tanto de las ciencias como de la identidad, como de la producción del conocimiento, que de eso va mi tesis, ¿no? Las condiciones para volver posible o para hacer posible o para que algo surja, en mi caso de mi tesis, el conocimiento de algo, el saber de algo, la creencia de algo. Voy a apagar mi micrófono y cederé la voz. Vamos, Tiana. Bueno, muchísimas gracias, Yasmin y Alba, por la invitación a este espacio. Primero que nada, la filosofía, en su sentido etimológico, se puede decir que es el amor a la sabiduría, o en otras definiciones se puede decir que la filosofía es encontrar y tocar fibras sensibles del ser humano, o sea, irnos a los fundamentos del ser humano. Y es algo muy, muy interesante porque cuando uno o una ingresa a estudiar filosofía, no solamente en una carrera, sino que el estudio de la sabiduría, de los textos filosóficos, se encuentra con una gama de posibilidades de reflexión impresionante y, como dice el compañero José, de replantearnos, reflexionar y autocriticar de dónde vienen nuestros supuestos, nuestras creencias, incluso prejuicios. Entonces, creo que la filosofía tiene un valor grandísimo porque nos apoya a reflexionar hacia nosotros mismos, hacia las otras personas y hacia el mundo que nos rodea. En lo personal, a mí me gusta muchísimo pues leer, el indagar, el reflexionar, porque también es un ejercicio de la mente. Así como las personas hacen ejercicio para el cuerpo, en filosofía se ejercita la mente y el pensamiento.
Ok, gracias, Diana. Muy buenos días, tengan todas, todos ustedes. Yo soy Arely López, muy gustosa, Yasmín, de que nos hayas invitado. Y pues a mí me gusta mucho pensar a la filosofía como esa persona latosa, incómoda y en muchas ocasiones, bueno, en las familias suelen ser las niñeces, ¿no? Ese que dice qué significa y por qué así, no de otra manera. Un saludo para ella, mi sobrina, y con su qué significa. Entonces, digamos que la filosofía en su alma, si es que pudiéramos añadirle como un alma, es esa alma de la comezón, ¿no? De la cabeza humana. Decía por ahí un filósofo que la filosofía surgía cuando el lenguaje hacía fiesta. Y entonces esta posibilidad de pensar por qué las cosas son así, no de otra manera, que puede ser o no profesionalizada esa forma de cuestionarse, pues ahí es donde está uno de los caracteres íntimos de la filosofía, ¿no? Porque claro que no necesitamos listos para pensar, pero sin duda alguna las filósofas y los filósofos somos profesionales en el acto y el proceso que implica el pensamiento. Claro. En cuanto al tema de cuando ustedes inician estudiando o pretenden estudiar la carrera de filosofía, cuando cursan la carrera de filosofía, terminan la carrera de filosofía, ¿es la misma percepción? Bueno, va modificándose, pero siguen teniendo ese gran amor a la filosofía, no se arrepintieron de estudiar filosofía, de seguir con este empuje, de seguir haciendo una tesis y sobre todo, pues ahora sí que pues es vivir para filosofía, ¿no? En las otras carreras, pues es para vivir en cada campo. Si bien de repente a veces volteamos a ver a diversos temas, ¿no? A veces, por ejemplo, decían, ¿por qué hay tantas poquitas personas que estudian filosofía? ¿Por qué de repente hay un boom que estudian filosofía? Y en este momento, ¿qué sucede? Bien, pues Guste. en mi perspectiva, desde mi experiencia, cuando ingresé a estudiar profesionalmente la licenciatura en filosofía, yo tenía este asombro constante, ¿no? Recién iba saliendo de la preparatoria, me mudé a una ciudad que no es la mía, yo nací en Cabo San Lucas, me vine para acá a La Paz, entonces todo fue novedad. Y los temas que veíamos en la licenciatura también eran novedad para mí y ese sentido de duda y asombro fue creciendo. No se aminoró, fue todavía más intenso. Y bueno, ahora que ya terminé la licenciatura, que estoy escribiendo un proyecto de investigación de tesis, eh, creo que no he dejado de tener ese amor por el saber. Creo que cada vez voy deseando más y sobre todo el tema que estoy trabajando, que es filosofía con niñeces, también me permite interactuar con niñeces que tienen los mismos intereses, asombros y dudas que uno pudiera tener. Entonces es como trabajar con pequeños filósofos, ¿no? Y bueno, esa es mi perspectiva. Ok. Yo creo que nunca sabemos a qué nos metemos. Siempre es un, siempre es un, hay una ignorancia en el momento de estudiar filosofía, porque en realidad no sabemos qué significa meternos a estudiar filosofía. Hay quien llega porque quiere ser escritora, hay quien llega porque quiere, porque hubo un filósofo o una filósofa que le impresionó en preparatoria y dice, quiero estudiar filosofía porque X filósofa, X filósofo, yo quiero ser como él o sus ideas me impresionan, pero eso sí, siempre llegamos o con aspiración o con inspiración o admiradas. O sea, nunca nadie llega, quien se queda y termina y se enamora, y todo el amor también es una cosa, ¿no? Quien se enamora de la filosofía, quien se queda hasta el final, no es porque sí, es porque está de alguna manera afectada esta persona por la filosofía, que es al final, podremos sintetizarlo en el enamoramiento, ya sea en el asombro, ya sea en muchas cosas. La filosofía, y también lo quería comentar,
Ujú. es pienso en dos cosas más antes de ceder la voz. La primera, me acordé de una entrevista que le hacen a un filósofo francés, que yo estoy entre los cuales están en mi tesis, y le preguntan si la filosofía es al final una pelea por palabras, y si las Ah, palabras son la forma, bueno, los conceptos en realidad, ¿no? O sea, en la entrevista dice palabras, pero porque todo concepto está en el lenguaje. Preguntan si es una pelea por palabras la filosofía, y dice que pues al final sí, porque una palabra dice determinadas cosas de cierto fenómeno, de cierto suceso en el mundo. Me estaba acordando, y aquí nada más voy a picar las costillas, cuando hablan de, voy a picar las costillas y voy a pasar la voz, cuando dicen, por ejemplo, ideología de género y no teoría de género, o no, pongámoslo así, filosofía de género. ¿Por qué se usa una palabra en vez de otra? ¿Qué significa? ¿Qué quiere resaltar de tal o cual idea? Es muy importante porque también involucra cómo nos posicionamos respecto a tal o cual idea. Cedo la palabra. Y qué aquí su interesante. servilleta sacando el pato del agua, como siempre, ¿no? Esto creo que comentan los compañeros, es bastante importante la compañera y el compañero, porque justo entonces comenzamos a notar la diferencia específica entre el pensamiento filosófico y cualquier otro tipo de pensamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto el conocimiento y el pensamiento de la ciencia, de la filosofía, de la religión, de lo empírico, es decir, de lo tangible, de lo práctico, claro que tiene sus propiedades específicas y tiene sus coincidencias y tiene sus diferencias. Y no es que en filosofía lo primero que hacemos es notar que cada uno de los pensamientos y conocimientos responde a un campo de la realidad, ¿no? Y el que responda no quiere decir que sea útil o sea inútil, quiere decir que está correspondiendo, o sea, respondiendo al mismo tiempo a la realidad. Y entonces, en el caso específico del pensamiento filosófico, es un pensamiento muy emparentado con el de la ciencia. Sin embargo, no se limita solo a causas y efectos, sino que el preguntarse filosóficamente tiene que ver directamente con la pregunta por el sentido. Y fíjate ya qué importante eso, el sentido de la existencia y la razón del ser y del quehacer, de las cosas, de los procesos, de las personas, de los entes. Qué importante ha sido eso desde, sobre todo, que comenzó la pandemia. O sea, en toda la historia de la humanidad como especie ha estado presente, pero sobre todo en los tiempos de crisis, la filosofía de crisis, de peligro de la especie. Estamos hablando de guerras mundiales, pandemias, fenómenos naturales. La filosofía y las humanidades emergen al rescate, no del cambio climático y no de la alineación universal de los astros, sino al rescate de la humanidad en tanto que esta aspiración que tenemos de fraternidad, de sororidad, de estar la una al lado del otro. Entonces, súper, súper importante notar que este año justamente, el 18 de noviembre, Día Internacional de la Filosofía, el tema fundamental fue notar la importancia de la filosofía en tiempos de COVID. Exacto, sí. Fíjate que la siguiente pregunta, pues no era exactamente a dirigirnos hacia la filosofía y el COVID, era acerca, bueno, perdón, es acerca de, siempre de seguro les preguntan ustedes, ¿filosofía para qué? La importancia de la filosofía y el ser, ahorita que comentas lo de la filosofía y el ser, ¿cómo se aplica la filosofía en nuestra vida diaria? ¿Qué hay en la vida diaria de la filosofía? O sea, siempre se preguntan cuestiones así y ahorita recuerdo eso porque aparte en las búsquedas de navegación venían algunas de esas, pero también personas nos preguntan sobre, bueno, ¿y qué hago con la filosofía? ¿No? ¿Por qué si siempre no tengo que estudiar filosofía para estarme preguntando cosas? Pero
¿A qué nos lleva más allá de la filosofía? Con todas esas preguntas que teníamos anotadas, filosofía y la vida diaria, filosofía y un sinfín de temas que podemos encontrar por todos lados. Pero lo que yo encuentro en lo que ustedes están platicando, convergiendo en estas ideas, es acerca de esta vitalidad que implica el ser filósofos, el ser filósofas, ¿no? Indefinidamente, ¿no? Este amor que se le tiene para platicarlo, para poder enfrentar teorías, ideologías, ¿no? Para poder enfrentar ese camino que ustedes han decidido, pero sobre todo esta parte del amor central que tiene la filosofía, que les deja y que ustedes pueden platicarlo hoy y siempre, ¿no? Porque además eso es esa parte de ese reto que siempre hay detrás y lo que ustedes están complementando y haciendo en estos momentos. ¿Alguien nos quiere comentar algo al respecto? Yo quiero preguntar Yo algo. sé que José León nos quiere, yo lo veo tan, voy a decir algo. Sí, sí, sí. Es que se subestima, bueno, más bien se sobreestima la capacidad que tenemos para preguntar, porque pues cualquiera pregunta, pero hasta preguntar es un arte en el sentido de la técnica. Hay que tener herramientas suficientes o más complejas que el mero por qué o para qué o cómo o cuándo, dónde, o sea, para preguntar también hay que estar adiestrado, hay que tener los elementos suficientes para hacer una pregunta precisa, compleja, adecuada para el contexto, profunda. Porque si digo, o sea, podemos mal preguntar. También. Podemos preguntar mal o preguntar otra cosa que no queremos saber, pero como no tenemos las herramientas, preguntamos una cosa en vez de otra. Y o sea, es una cosa más compleja que simplemente por qué, para qué, dónde, cuándo. Hay que tener herramientas. Y en el diario, yo me acordé, o sea, creo que el ejemplo que más rápido se viene a la cabeza es la cuestión de la ética, de qué podemos hacer. Y cómo hay palabras que tienen en realidad conceptos, pero hay palabras que tienen un peso tan grande que no dimensionamos como la palabra deber, qué debo hacer o cómo debo proceder, pero el deber es, hay como una tendencia muy marcada en querer decirle a la gente o a sí mismos, decirnos a nosotros mismos qué debemos hacer, cuando la palabra deber es una palabra muy pesada, es una palabra muy complicada, muy compleja y que conlleva muchas cosas. Pero en la vida diaria, y cedo la palabra a él, cómo o bajo qué criterios debemos o no, o si debemos o no, actuar. Gracias, José. Diana. Bien, pues en el sentido de la filosofía en lo cotidiano, lo que se me ocurre y abonando a lo que dice José León, él les habló un poquito sobre la ética. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando lógica, entré a un mundo nuevo, nos decía la profesora, ustedes a partir de aquí van a ver errores lógicos en todos lugares, en los anuncios de televisión, en los espectaculares, van a abrir un panorama y van a decir, wow, sí, eso está mal enunciado o esto no tiene sentido lógico, no tiene coherencia. También para eso nos puede apoyar la filosofía en un sentido, en lo cotidiano, aparte de la ética y bueno, muchos otros elementos de la filosofía que nos apoyan en lo cotidiano. A mí me gustaría hacer mención de los proyectos de filosofía, de divulgación de filosofía que hay. Pues tenemos varios en la universidad y hay en todo el país y seguramente en todo el mundo. Hay proyectos, por ejemplo, como el programa de dosis filosófica. Hay proyectos como Filosofía de Jardín, que son divulgación de la filosofía a personas que no saben filosofía, pero que sí están interesadas, no saben por dónde entrar. Entonces, lo que hace la filosofía en ese sentido es poner al alcance de las personas. Puedo poner como un ejemplo los cafés filosóficos de Esther Charibati, creo que se apellida. Es un proyecto de filosofía en la ciudad de la Universidad Nacional Autónoma de México que ha tenido una gran popularidad en la ciudad
hace preguntas que parecieran, no sé, simples, pero que pueden tener un trasfondo filosófico si alguien apoya en guiar filosóficamente una discusión. Por ejemplo, consumir nos consume, ¿qué otras? Somos auténticos, ¿para qué sirven los recuerdos? Varios temas que pueden ser populares y que pueden tener un trasfondo filosófico si uno se lo propone y se entrega a la indagación filosófica, ¿no? Cuando uno tiene esa disposición y sensibilidad, creo que pueden salir cosas muy, muy interesantes y filosóficas en torno a la divulgación de la filosofía en espacios no académicos, por ejemplo. Okay. Gracias, Tiana. Y bueno, Karina. a mí me gustaría también agregar que así como hay gente que asevera que la filosofía puede dar náusea existencial, pues también en algún momento la puede quitar, ¿no? Y voy a desarrollar un poco eso porque, por un lado, claro, el pensamiento lógico argumentativo, la lógica es base fundamental para nuestra profesionalización como filósofas y filósofos. Es la herramienta clara y distinta que nos permite profesionalizar nuestras formas de pensamiento, ¿no? Ya si hablamos en términos un poquito más cotidianos, filosóficos, no profesionales, pues claro que en la medida en que nos preguntamos qué es valioso y qué no, pues estamos hablando de ética, porque la sociedad funciona así, no de otra manera. Podemos imaginar otras formas de organización social y política, pues ahí estamos hablando de política, ¿no? ¿Qué es la sensibilidad? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es el arte? ¿Por qué esto que se ve medio rayoneado cuesta tanto dinero? Bueno, ahí estamos hablando de estética. O sea, las disciplinas clásicas que configuran la filosofía, claro que están en la cotidianidad de la gente, aunque la gente no sepa a veces decir, ah, eso es estética, ¿no? Cuando piensas, ese no es un ser humano, es un animal, ahí tú tienes una idea de lo que según tú es un ser humano. Hay antropología filosófica. Pero no solamente eso, pues, sino que un poquito esto de quitar la náusea existencial implica que yo creo que la filosofía, y no lo creo solamente, estoy segura, y muchas personas estamos seguras de esto, la filosofía nos brinda el aire nuevo de atrevernos a pensar críticamente, ¿no? En cada lugar del mundo donde alguien se atreva, aunque sea a sus adentros, a preguntarse por qué se siente tan mal de estar viendo que suceda algo, por qué le choca, por qué no le checa. Ya ves que dicen que lo que no te choca, te checa, ¿no? Pero justamente eso, ¿no? Cuando estás presente en algún momento bajo una circunstancia que te disuena, que te hace escándalo, que te simbra, ¿no? Y en ese simbrarte, tú decides atreverte a pensar por qué demonios tiene que ser así, por qué no puede ser de otra manera, por qué no puedo imaginar una forma diferente de vivir, de pensar, de relacionarme. Ahí la filosofía, en contra de todo lo que puede pensarse, está emergiendo en el niño, en el anciano, en el desempleado, en el nauseabundo, en la mujer que se está cuidando a sus hijos, en el señor del camión que está pensando por qué no le rinde por más que trabaja de manera honrada. La filosofía no baja de la academia al mundo, la filosofía nace en el mundo y una parte de ella es profesionalizada en las academias. Muchas gracias, la verdad, nos admira cada sentimiento, cada palabra, cada pensamiento que nos hacen llegar y solamente pues, por cuestiones de tiempo ya nos vamos a ir, pero no quiero sin que me digan algo en específico sobre su área, ¿no? Ay, disculpen mi tosecita.
No es para definición ni nada más, y vamos directo al grano. ¿Qué autor o autora les encanta y alguna frase que nos pudieran deleitar en esta mañana para irnos así con ese gran sabor de boca que tenemos en este momento y que pues la verdad es un disfrute poder tener aquí a ustedes tres y nos puedan platicar un poquito, porque la idea de esta charla solamente era para platicar exclusivamente sobre la filosofía y qué show con la filosofía, qué nos hace ser filósofos, filósofas, ¿no? Así que eh, una frase en la cual ustedes así, ay, me llena y sobre todo para esta mañana de miércoles 24 de noviembre o un autor, es más, déjenos de tarea leer algo. Vamos, José, tú eres el que ya quieres participar como siempre, te veo la cara. No, más bien estoy pensando lo complicado, lo de sorpresa que me agarró la pregunta. Ah, Tal vez la frase no, pero algo que leer, quizás sí. Yo creo que a la mano de cualquiera está siempre, no sé, pienso en los diálogos de Platón, que es la forma en que muchas personas entran a la filosofía, y yo recomendaría, así, entre todas, uy, quizás el de la justicia. Busquen diálogo de la justicia, Platón. ok, tarea. Debemos anotar esto que nos está dejando José León. Gracias, Tiana, ¿qué nos dejas de tarea o una frase? Bien, de tarea, este año me marcó muchísimo, muchísimo el segundo sexo de Simone de Beauvoir. Me Oh, ok. marcó muchísimo. Entonces, me gustaría que quien esté Así. interesado o interesada tenga, pues, a bien revisar un poco sobre esto. Ok, muchas gracias. Ahorita la vamos a escribir en el chat de comunicación de Radio Web sus recomendaciones, ¿vale? Ahorita no tengo Una tiempo. frasecita que se me Mande. viene a la mente de Simone de Beauvoir es esta tan popular de la mujer no nace, se hace. Ok, gracias. Maestra Eli. Híjole, me la pone muy complicada. Ya volteé aquí a ver y nomás no encontré como entre todo el que quería, pero yo les invito a acercarse también a las prácticas filosóficas locales. Ahorita en pandemia hemos tenido cafés filosóficos, por ahí los vamos a anunciar en las páginas oficiales de la universidad, en dosis filosófica, los jueves de 1 a 2. Consuma, participe y genere también filosofía no académica, prácticas filosóficas. Les decía hace rato, la de la filosofía llega cuando el lenguaje hace fiesta de Wittgenstein, pero más que se pongan a leer a Wittgenstein, yo les invitaría a leer a una de mis amoras, que es eh, María Zambrano, y tiene por allí una frase que dice: más vale condescender ante la imposibilidad que andar errante, perdida en los infiernos de la luz. Filosofía y poesía de María Zambrano, ampliamente recomendada. Muchas gracias, Yasmín, por tu No, amable ustedes, muchas invitación. gracias. Muchas gracias por aceptar esta mañanita y espero no sea la única para que posteriormente nos platiquen también otros temas que siempre tienen a la mano y hay veces los espacios son casi nulos. Muchísimas gracias. Hacemos una pequeña pausa. Despedimos a José León, Tiana Sauceda, a Areli López. Así que, perdón, regresamos en un momento porque tenemos más información para todas y todos ustedes. Recuerda que se hacen en el 1180 de AM, en Facebook Comunicación Radio Webs y mixlr.com/Radio Webs. Bye. Seguimos en Agenda 1180 AM. Gracias por seguirnos, estar a través en Facebook Comunicación Radio Webs, en el 1180 de AM y mixlr.com/Radio Webs. Bueno, pues para mí es muy grato de platicar esta mañana con el documentalista Gabriel Fonseca Verdugo, porque fíjense que próximamente vamos o podemos ver su documental Calafia, Mujer de Carne y Hueso. ¿Dónde y cuándo? Bueno,
él está aquí para platicarnos sobre ese tema, pero fíjense que antes les platico súper breve, algo que aquí también nos manda él para que conozcamos más sobre sus trabajos, y es que puedes entrar a gabrielfonseca.mx, donde podrás conocer sus libros, documentales y demás temas que te puedan interesar sobre él. Te platico también que él es considerado un narrador visual mexicano. Su trabajo es muy reconocido dentro y fuera de nuestro estado de Baja California Sur, porque bueno, una de las cuestiones a lo que él conocemos de su obra es que habla exactamente de Baja California Sur, sobre todo específicamente en el punto de Cabo San Lucas, de San José del Cabo, y además, bueno, aquí algunos detalles que ha hecho, ¿no? Por engrandecer su territorio, su área. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Saludo enorme a todo tu auditorio, que es mucha, toda la comunidad universitaria y a todo el estado de esta linda tierra Baja California Sur. Es un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Pues te agradecemos profundamente, conocemos los tiempos en los que andas, ¿no? Pero sobre todo para que nos platiques de qué trata este documental, si bien pues conocemos un poquito acerca de que habías trabajado el documental de Odil, ¿no? Así que bueno, ahora vemos un poco también otro tipo de trabajo, pero para adentrarte, ¿no? En Calafia, Mujer de Carne y Hueso. Bueno, pues mira, de verdad, para mí el tema es un tema que comencé a descubrir en mi etapa de cronista. Hoy soy cronista municipal de Los Cabos y anteriormente, pues tú sabes que un documental es una investigación que se realiza, una investigación científica en donde hay una tesis, una antítesis y se trabaja todo eso para llegar a una síntesis, que eso pues de alguna manera eh, este, se lleva al cine con todo el rigor cinematográfico. Entonces, el tema es un tema que parece que está de moda, la equidad de género, el feminismo y todo esto que acompaña esta evolución que ha tenido la sociedad. Pero cuando yo en mi faceta de cronista comenzaba a buscar cuáles eran las biografías de las mujeres sobresalientes, me encontraba con muy pocas, sobre todo de la etapa del siglo XX y anteriormente casi no encontraba ninguna biografía completa de algunas mujeres sobresalientes. Entonces eso me llamó mucho la atención y entonces comencé a ver este tema ya más de cerca. Y te puedo decir que me tocó platicar con gente de rancho, gente del sector rural, y pues me gusta mucho platicar con los señores y las señoras, ¿no? Entonces vi que la figura del ranchero subcaliforniano, aquel señor fuerte, aquel señor que campea, que lleva la cuera orgullosa, vestuario o vestimenta de nuestro estado, pues es lo que se conoce como parte de la cultura ranchera, y a la mujer se le conoce mayormente por la gastronomía. Pero comencé a platicar con las mujeres de rancho, sobre todo con las ya un poco de edad avanzada, y me comentaban, no, mijito, me decían, cuando antes era un problema todo porque las distancias eran muy largas entre rancho y rancho, y muchas veces nuestros maridos, los señores, salían a campear, a llevar ganado de un lado para otro, y nosotros nos quedábamos solos. Y en esa plática me fueron narrando cosas increíbles, como desde cómo le hacían para arreglar un cerco, Ujú. mantener a su familia. Ajá, Inclusive hay una que me llamó mucho la atención, Yasmín, que la señora me comenzó a contar que en un momento ella fue partera, ajá, y dices, bueno, pues, es algo que se da mucho en estas partes, ¿no? Que una mujer asista a otra. Pero sí. cuando me contó que ella fue la partera, ella fue quien parió, ella Ujú. fue quien consoló a la mujer que parió, o sea, todo en uno, y todavía fue la mujer que asistió
a los hijos de la recién parida, Oh, ¿no? Para ajá. que comieran ese día, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta que ella lo hizo todo, que se cortó el cordón umbilical, que ella tenía preparado el alcohol para hacerlo y que lo hizo en medio de la gran soledad acompañada de sus hijos pequeños, pues comienzas a ver un valor social y humano en la mujer de Sud California, ¿no? Comienzas a ver que ella es un elemento decisivo y fuerte y es más en algunas ocasiones el papel que desarrolla el hombre, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tiene que ser todo en uno. Entonces, en esa parte nos dio la idea de hacer Ajá. este documental. De hacer. Entonces, bueno, preguntando sobre esto, ¿son algunas de las historias que vas platicando en este documental? Sí, así es, ¿no? Ok. Inspirado Inspirado en esta señora. ujú. Sí, fíjate que es la abuela de mi esposa, es de Santiago, de un rancho que toda su vida ella, la mayor parte de su vida vivió, ¿no? Se llama Sol de Mayo y es donde ella me platicaba de Ajá. esas hazañas, ¿no? Desde no sé, desde parir, ¿no? Hasta componer un ser. Pero entonces comencé a ubicar gente que tuviera del sector rural alguna historia sobresaliente que contar. Y rápidamente te platico de los 5 testimonios, ¿no? Que hay en este documental. Primero me encontré con la otra cara de la moneda, con una niña bien, ¿no? Con una niña que durante sus primeros años de vida vivió económicamente muy bien, porque en el siglo pasado, en Santiago, era una potencia económica agrícola muy fuerte, Santiago, Baja California Sur. Esto está dentro del municipio de Los Cabos. Entonces, esta niña vivió muy bien durante sus primeros, ¿qué te puedo decir?, 14, 15 años de vida. Se muere su padre, ella sale a estudiar porque ella tenía una herencia, ¿no? Bueno, comerciante, y a ella le gusta el comercio y sale a estudiar afuera, y quiere ella estudiar comercio, y ahora sí, como se dice en el ámbito rural, se amacha, pues, ¿no? A estudiar eso cuando todo indicaba que pues tenía que tener alguna carrera de esas famosas que había antes, que era mientras se casa, ¿no? O sea, de costura, y ella no, se aferró a estudiar comercio, ¿no? Y cuando viene, regresa a visitar a su madre, se encuentra con el amor de su vida, que es el doctor Mondragón, de verdad, un super personaje también de todos los cabos y del pueblo de Santiago, en donde se enamoran los dos y contraviniendo todo la cultura de su época, porque el doctor era más grande que ella, mucho más grande que ella, se casan y entonces ella comienza a hacer desde cero, a comenzar a hacer una empresa alrededor de la agricultura, de la medicina, siempre apoyando al doctor Mondragón, que dicho sea de paso era un alma de Dios y no cobraba las consultas, ¿no? Entonces esta Ajá. señora pues decía, necesitaban entre los dos sacar adelante a su familia, pero eran tiempos muy difíciles porque a mediados del siglo pasado pues hubo etapas económicas muy bajas para la región, y es donde ella sacó la casta de la mujer comerciante y la mujer empresaria, y al igual que su esposo, llevando a su familia a buen fin. Ella tiene un tataranieto ahorita, tiene 96 años, ¿no? Doña Terucha. Y esa es una, ¿no? De las señoras, y luego la otra cara de la moneda, a una niña que también en el siglo pasado y en el Triunfo, pues vivía de vender leña, ¿no? Iba por la leña muy temprano, la vendía. Una historia de superación enorme, la que cuenta la profesora Chachita, que hoy por hoy la Casa de la Cultura de Miraflores lleva, lleva su nombre, ¿no? Entonces, a través del magisterio, ella sale del Triunfo,
se va a estudiar en la escuela normal urbana en aquel entonces y logra sacar la carrera de maestra, ¿no? Y es ayudada en este documental a platicar la vida por su hija también maestra, cariñosamente son la profe Muñeca y la profe Chachita, ¿no? De ahí en Miraflores, que son dos personajes muy queridos. Y bueno, por otro lado también tenemos a la bibliotecaria de Miraflores, a doña Bertita, que también ella nos dice cosas así como, bueno, había que comer y mi papá no estaba, mi papá andaba llevando vacas de un lugar a otro y mi mamá pues tenía que darnos de comer. ¿Qué hacía? Pues agarraba el rifle, iba a cazar palomas y nos hacía comida, ¿no? Entonces de esa naturaleza son estos cuatro testimonios y yo necesitaba darle un sustento histórico-científico a este Ajá. documental y para eso me encontré con la doctora Denise Trejo Baraja, muy conocida en el mundo académico, a que le envío un gran saludo porque, bueno, ella gustosamente se prestó a explicarme por Ujú. qué las mujeres han vivido invisibilizadas en la historia durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, científicamente ella no los dice, y este documental está ambientado con algunas imágenes del jesuita Ignacio Tirs, imágenes rurales, de amaneceres, atardeceres, en fin, le recomiendo mucho la película. Sí, 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 claro. Gabriel, ¿cuánto tiempo te llevó realizar ese documental? Bueno, este documental lo sacamos alrededor de un año de trabajo. Ya tenía, o sea, son horas de grabación y muchas horas de grabación. Y básicamente me ayudó mucho la cuarentena, ¿no? Porque en la edición la realicé y algunas grabaciones en los días de cuarentena, Ujú, en donde prácticamente pues estaba enfocado en hacer este documental. claro. ¿Cuál es algún detalle, algún reto, algo en específico que tú te quedas con ese trabajo? Mira, realmente estoy muy satisfecho. Me hubiera gustado entrevistar a muchas personas más. Creo que cada vez que hago un documental siempre me quedo con eso en mente de haber entrevistado a alguien más. La gente me lo dice, oye, es que yo tengo una tía que vive allá y que también, pues, pudiera haber sido entrevistada. Y bueno, en una entrevista pues se conllevan muchas cosas, ¿no? Que sea realizable, que a la persona le guste salir a la cámara, que sea un personaje que sepa contar la historia y todo ese tipo de cosas. Me quedo, ¿sabes qué? Con el reto de hacer la segunda parte, porque en Ah, esos muy bien. momentos no Ujú, había condiciones, ¿no? Para hablar de la mujer en la política. Algunas mujeres, maestras, en la mayoría de sus casos, fueron sobresalientes o empresarias, ¿no? Pero ni siquiera la mujer votaba en esos entonces. Entonces me queda el reto de hacer la segunda parte, pues, ¿no? De ya la política, ¿no? E invitar a la gente, pues, a que también hagan sus propios documentales y si tienen alguna historia, pues la den a conocer. claro. Gabriel, en el caso de ese documental, bueno, tú vas platicando, vas enlazando historias, vas armando la forma de a través de una mirada histórica, social, cultural y simbólica, sobre todo, ¿no? Que estaba antes y bueno, no los proyectos a través de la mirada de esas personas, desde también de la doctora Denny Trejo, la parte científica. Tú nos muestras ese trabajo, pero eh, ¿cómo consideras que, de acuerdo a las pláticas que que tuviste con todas ellas, qué es ese sabor que tú dejas en ese trabajo? Me refiero a que cómo es que tú tratas de ir entrelazando esta historia y bueno, esta finalidad que tú tienes con ese trabajo y llevar a cabo hacia, pues, un documental. Fíjate qué buena pregunta, ¿no? Porque este documental tiene un eje temático y está en el nombre, se llama Calafia, Mujer de Carne y Hueso. Entonces, cada vez que yo hago un documental comienzo a ver hasta las posibilidades más extremas. Y yo dije, bueno, ¿quién es la mujer más famosa de la península? Y es la reina Calafia, ¿no? Lleva
5 siglos, ¿no? Siendo la mujer que está presente hasta en el nombre de California actualmente. Entonces vi cómo Calafia, y se explica en el documental también, esta reina mítica, provenida de la narrativa, de las sergas esclavianas de la novela, viaja desde España y llega, toda su leyenda llega a posarse sobre esta California, porque Calafia, en la novela, era la reina de la isla de California, y así comienza el documental. Entonces, inclusive todavía existe, hay personas que piensan que fuera de la ficción tuvimos una reina llamada Calafia, ¿no? Y entonces eso me hizo ver que Calafia, quien era la reina de la zona, obviamente pues existía solamente en la fantasía, pero en la realidad las Calafias, las amazonas de esta tierra, son las mujeres rurales, las que, como te digo, componen un cerco, ordeñan la vaca, aconsejan a su hermana, eh, todavía hacen la comida sabrosa, y curan a sus enfermos. Estas son las verdaderas amazonas de esta tierra. Entonces, por eso quise echar abajo el mito de la reina, ¿no? Tanto corrida en las fiestas tradicionales a las que le ponen el cetro, y hacer un homenaje a la verdadera amazona de esta tierra, que es la mujer rural, ¿no? Eso fue el hilo conductor. Ok. Pues la verdad te agradecemos esta pequeña charla, ¿no? Que nos brindas, que nos haces transportar un poquito acerca de esta historia sudcaliforniana, ¿no? Historias sudcalifornianas y sobre todo que te podamos ver, ¿no? La cita es este viernes. ¿A qué horas? Mira, la cita es en el Teatro Juárez, de esto dentro del marco del Festival Internacional de Cine de La Paz. Es en el Teatro Juárez, este viernes 26 a las 18:30 horas. El documental dura 63 minutos exactamente, y está diseñado para que se vaya rápido, ¿no? Tiene pura carnita, ¿no? O sea, es que se va rápido, y están todos ustedes invitados a ver y presenciar esta obra que se hace con mucho cariño, ¿no? Y todo el equipo. Hay otro detalle que te voy a contar rápidamente, Dime. que la fotografía la hace Elizabeth Moreno, Un junto con saludo a otro Elizabeth fotógrafo. Moreno Dam. Sí, gran fotógrafa, ¿no? La narración la hace Alejandra Martínez. También tenemos una obra inédita que se estrenó para este documental, que fue El Encuentro de los Dos Mundos, por la artista Mildred Marrón, de acá de Los Cabos, una pintura al óleo muy bonita que la van a poder apreciar ahí. Y bueno, la parte científica, la autora de Trejo Barajas. Y yo quise que fueran mujeres, que participaran más mujeres que hombres, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues era natural que así fueran. Entonces, con todo gusto y con todo cariño los invito a que vayan. Ya saben, cita este próximo viernes 26 en el Teatro Juárez a las 6 de la tarde. No lo olvides para que asistas al Festival Internacional de La Paz. Y bueno, puedes ver el trabajo de su director Gabriel Fonseca. Recuerda, Calafia, mujer de carne y hueso. Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias por esta pequeña entrevista, pero muy concisa, ¿no? Y sobre todo, esas palabras que haces que se enorgullezcan, ¿no? El tema de Calafia a través de esta mirada de estas mujeres. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un saludo a toda la comunidad universitaria, sobre todo al rector, al doctor Verde Salgado y a todo su equipo, ¿no? Un abrazo a todos. Gracias y aquí finalizamos nuestra entrevista. Recuerde que estás en Agenda 1180 AM, nos estás viendo en Facebook Comunicación Radio WAPS y muchísimas gracias por estar hoy miércoles 24 de noviembre. Hasta la próxima.